Somos vasos de barro en tus manos. Nada sabemos, nada podemos fuera de ti. Nada sabemos y nada podemos fuera de ti. Vasos de barro somos, Señor, para que la excelencia del poder sea toda de Dios y no de nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por todas las cosas que tú haces. Por todas las cosas, Señor. Por lo que has hecho. Por lo que estás haciendo. Por lo que harás. Espíritu de poder. Espíritu de vida. Espíritu Ruach. The Ruach HaKodesh of God. We honor you tonight. We exalt you. Te reconocemos en esta noche. Reconocemos tu presencia. Viento del Espíritu de Dios. Viento del Espíritu de Dios. Sopla sobre nosotros. Viento del Espíritu de Dios. Sopla sobre nosotros. Enciéndenos. Sacúdenos. Actívanos. Somos tuyos. Fuimos creados para tu gloria, para reflejar el poder de tu amor. Gracias, Señor. Holy Spirit of God. Alabado Dios. Gracias, Señor. Hay poder en la sangre de Cristo. Gracias, Señor. Amén. Dios siempre está hablando. We always say that. Siempre decimos eso porque es verdad. Siempre Él está hablando. El Espíritu Santo siempre está hablando. Y una de las cosas bien importantes es aprender a prestar atención cuando Él habla. Dios habla de muchas y diferentes maneras. Constantemente el Espíritu Santo está hablando. Constantemente el Espíritu Santo, Dios habla. Todos los días. Todos los días, todo el tiempo Él habla. Todo el tiempo. Y es maravilloso. Es maravilloso escuchar su voz. Es maravilloso oírlo. Todo el tiempo Él habla. Alabado Dios. En una ocasión, en varias ocasiones yo he tenido el grande privilegio de escuchar su voz audible. Y es algo tremendo escuchar su voz. Pero Él habla constantemente a través de imágenes y símbolos, sonidos, colores, aromas. Él habla todo el tiempo. Todo el tiempo. Muchas veces, a veces he estado en lugares y he sentido el aroma del Señor cuando pasa. Él siempre está, pero Él se manifiesta. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, te invitamos Espíritu Santo, o te damos la bienvenida, Él siempre está, pero te invitamos a que te manifiestes, a que te dejes sentir, a que te dejes ver, a que abras mis ojos para que yo pueda percibir tu presencia, para que yo pueda verte. Entonces, estaba yo en este lugar y de momento empecé a sentir, era un lugar, era una oficina, no era un lugar, era una oficina, y de momento empecé a sentir un olor como de pan acabado de hornear. Yo no sé si ustedes, el pan cuando se acaba de hornear, un olor, era un aroma tan delicado y era como un poquito dulce, no empalagoso, como que mucho azúcar, pero era suave, era un olor suave, dulce, y era un aroma hermoso, y con el aroma vino la presencia de Dios. Oh, y era tremenda la presencia de Dios. No era como un silbido apacible, en aquel momento no era un silbido apacible, era un aroma. Yo seguía oliendo, era un aroma
como pan dulce que estaba acabadito de hornear. Y era tan maravilloso su presencia. Era tremendo, tremendo. Pero de todas maneras quiero decirles que Dios habla constantemente. Nosotros, yo no sé si, ¿cuántos saben que entramos en el año hebreo, un año hebreo nuevo? Empezó anoche. Empezó porque en el hebreo, cuando Dios habla del día, de un día, por ejemplo, de un ayuno, no habla como nosotros conocemos a las 6 de la mañana. El día no empieza a las 6 de la mañana. El día que el Señor está hablando empieza a las 6 de la tarde. Empieza a las 6 de la tarde. Entonces, cuando Dios te habla de tarde a tarde. O sea, de 6, cuando el sol se pone, porque no es ni a las 6, se habla acerca de when the sun sets, cuando el sol se pone y cuando el sol se levanta. En el hebreo es bien rica la lengua porque es llena de simbolismo. Y una de las cosas es que habla de tarde a tarde, cuando el sol se levanta, cuando el sol se pone. Cuando él habla de ayunos, ves que el ayuno la Biblia habla de ayunos, está hablando de cuando el sol se pone, ahí empiezas a ayunar a las 6 de la tarde o a las 7, como quieras. Y luego el ayuno termina hasta las 6 de la tarde o cuando el sol se pone al siguiente día. Por ejemplo, en el año hebreo, lo mismo. El año hebreo empezó el 5782, empezó al caer el sol el lunes, ayer en la tarde. Y entonces no es como nosotros entendemos de 24 horas, sino que la celebración o la convocación santa se habla la Biblia de 48 horas. Hay una celebración santa de 2 días, celebrando el comienzo del año nuevo. Y se llama Yom Kippur, Rosh Hashanah. Se llama Rosh Hashanah, que literalmente significa Head of the Year, o cabeza del año, o principio del año. El lenguaje hebreo siempre fue bien rico. Yo creo que fue Dios quien estableció el lenguaje escrito. Y mucha gente especula que los fenicios, the Phoenicians, y la lengua semítica, allá en la primera, en donde se cree que es la cuna de la civilización, en el área de donde está hoy día el Irak. Pero según mis estudios, el Señor fue el primero que usó un símbolo cuando Él marcó o puso una señal sobre Caín. Cuando Él puso una señal sobre Caín, cualquier persona que miraba a Caín, a esa persona, sabía que ese símbolo, cualquiera que haya sido, significaba que no lo podían tocar, que Dios lo había marcado. Entonces, y ahí se fue desarrollando o evolucionando que una marca de algún tipo, esta marca significa esto, esta marca significa esto, esta marca significa esto. Entonces de ahí siguió evolucionando hasta que había muchos símbolos. Por eso el lenguaje hebreo es pictográfico y se compone de muchos símbolos. Y luego entonces se desarrolla, evoluciona, y entonces a través de siglos y siglos se conocen con lo que nosotros conocemos hoy día, el alfabeto. Pero originalmente eran pequeños simbolitos. Usted hacía el símbolo de una casa, una casita, y ¿qué significaba? Su casa, esto significa casa, esta es la casa de ella. Entonces, y así como muchas cosas. Va evolucionando. Dios es un año, entramos en el año 5782. Es un año hebreo. Los eruditos, si piensan que según los estudios y las calculaciones de la historia de la humanidad, se cree que estamos en el año 5782. Entonces, cuando nosotros hablamos de la unción profética, nosotros entendemos que un profeta o una persona que habla con la unción profética tiene conocimiento de la Biblia o tiene conocimiento del carácter de Dios, porque para tú ser la boca de una persona, tú tienes que conocer a esa persona, porque si ella me va a representar a mí y ella hablar en on my behalf, desde mí, si ella me va a representar y ella va a ser mi voz delante de alguien por allá, ella necesita saber de mí, ¿no? O lo que yo hay en mi corazón, ¿no?
Entonces, una persona que tiene la unción profética, tiene una intimidad, tiene una relación, conoce el carácter de Dios. Una persona tiene una comunión íntima con esa otra persona. Para yo ser el spokesperson, para yo hablar on behalf of somebody else, para yo comunicarle a alguien lo que él quiere decir, yo tengo que saber primero qué es lo que él dice para yo poder decirte a ti lo que él dijo. Entonces, cuando tú ves cosas que Dios hace, cuando tú miras y observas en el Espíritu y tú ves cómo Dios se está moviendo y tú ves las cosas que Dios está haciendo y tú ves cómo Dios está moviéndose en este país, en aquel país, en aquel ministerio, en aquella cosa, cuando tú ves que algunas personas están haciendo y se están moviendo el gobierno, tú estás entendiendo y discerniendo los tiempos y las sazones, las temporadas, porque tú estás viendo el mover del Espíritu Santo. Muchas veces la gente dice, está nublado. ¿Qué pasa? Cuando está nublado, ¿qué dice? Va a llover. Está soplando el viento del sur, está soplando un viento caliente. Viene el verano. Entonces tú interpretas porque tú estás observando lo que está sucediendo y tú puedes interpretar y tú puedes decir, bueno, pues entonces, está soplando viento del sur, es un viento caliente, el verano está aquí, el verano escucha bien el verano. Entonces tú observas las cosas y tú puedes identificar los tiempos y las sazones. En Segunda de Crónicas dice que en la tribu de Isaacar era entendido en los tiempos, y sus hermanos o las demás tribus escuchaban lo que la tribu de Isaacar decía, porque había una unción profética sobre la tribu de Isaacar para discernir los tiempos, para discernir las estaciones, para discernir lo que Dios estaba haciendo. Había una estación, es una unción profética que ya no está reservada para unos poquitos. Ya no está reservada para unos poquitos. El Señor está derramando de esa unción profética. O sea, es la habilidad de ver en el Espíritu las cosas que Dios está haciendo. Es la habilidad de mirar, de observar, de poder ver en el Espíritu los movimientos y las cosas de Dios. Las cosas que el Señor está haciendo, ver su corazón, discernir su corazón para una persona. En una ocasión yo estaba orando por una muchacha. Había una pastora y había una muchacha que estaba bien oprimida por el enemigo. Y estaba bien oprimida. Estábamos orando, no era en esta iglesia. Estaba bien oprimida y fuimos a orar por esta muchacha. Era una muchacha jovencita, muy bonita, muy linda. Ella, no sé cuántos años tendría, 18, 19, a lo mejor tal vez 20 años. Muy bonita, muy linda, joven ella. Pero había una ira bien fuerte en ella. Bien fuerte, había una ira en ella. Y cuando me acerqué a orar por ella, yo pude ver aquel demonio que estaba atormentando a esa muchacha. Era una rabia que tenía ella, era un odio que tenía por el mundo, por sus padres, por todo. Ella tenía una ira y quería desquitarse con alguien, ella quería ser violenta. Era un demonio que la estaba impulsando y ella tenía miedo de sí misma porque no lo podía controlar. Y le ministramos, pero cuando estábamos ministrándole a la muchacha y estábamos orando por ella, el Señor me permitió ver que lo que estaba sucediendo en su casa, lo que había sucedido en su casa y las cosas que sus padres habían hecho con ella. Entonces ella tenía mucho dolor. La rabia y el odio que ella sentía era realmente dolor. Un dolor terrible que ella guardaba, un dolor terrible que ella llevaba. Y gracias a Dios, pues pudimos ministrarle. Pero el Espíritu Santo, por la unción del Espíritu Santo, cuando tú ministras, el Señor te muestra. Dios abre tus ojos para que tú entiendas que aquella muchacha no era asunto de corregirla, de corregir su rebelión, de corregir sus actos de desobediencia, vamos a decir, sino que aquella muchacha cargaba un dolor terrible dentro de ella, y toda aquella bravura que tenía era un dolor que cargaba, y en vez de estar corrigiendo y regañando, el Señor me mostraba que la abrazara, y la abracé, estaba llorando y mucho.
abrazo, hubo liberación. Le cuento todo esto para que entiendas que necesitamos separarnos de la carnalidad, de los asuntos, de las emociones, para poder ver en el Espíritu. Los que andan tras las carnes, que dice como en Romanos 8, los que piensan conforme a la carne, pues conforme a la carne van a cegar. Pero los que piensan conforme al Espíritu, del Espíritu cegarán vida eterna. Entonces necesitamos poner los ojos en las cosas del Señor. So, cuando el Señor nos habla acerca de, so we move like this, okay, all right, okay, cool, yeah, she's good, amen. So, el Señor quiere hablar contigo, Dios quiere hablar contigo, Dios quiere que tú escuches su voz, Dios quiere que tú entiendas lo que Él está diciendo, Él quiere que tú entiendas lo que Él está haciendo. Él no quiere que sea un misterio escondido, secreto, donde tú no puedes alcanzar. Dios quiere hablar contigo, Dios quiere revelarse las cosas que Él hace. Que Él quiere que nosotros la entendamos, Él quiere compartirla. Es como una persona que tú quieres tanto, un amigo, una persona bien querida, bien cerca de tu corazón. ¿Y tú no le vas a compartir tus cosas? Es bien cerca de tu corazón y tú no le compartes tus cosas. Entonces, si no le compartes tu corazón, entonces no está tan cerca de tu corazón, ¿right? Porque si estás no compartes tu corazón con esa persona, entonces no. Pero Dios quiere compartir su corazón. Él habla. So, Él estableció señales, Él estableció cosas en los cielos. Él hace para comunicarse las estaciones, las temporadas. Las estaciones y las temporadas hablan de niveles. So, viene un nivel y es un summertime, es un tiempo de verano. Y nosotros estamos en este tiempo de verano. Pero cuando llega el próximo verano, el verano del año que viene, es otro verano, pero ya yo no soy la misma. Ya tú no eres la misma. Ya nosotros no somos los mismos. Hemos crecido y hemos cambiado. Ahora las cosas son diferentes. So, este verano es diferente del otro verano, porque el otro verano yo no sabía ni estaba donde estoy en este verano. So there's a cycle. Hay un cycle, es una estación, son niveles que el Señor nos lleva continuamente. So, es importante, you want to push them up? Thank you. I think you need to use both. 2 fingers or something? Go. There you go. Dios revela cosas escondidas, Dios te da dirección, Dios te da instrucciones, Dios habla de planes. Keep going. Push it up if you want to. Propósitos, su elección, provisión, sabiduría. Todo el tiempo, una de las cosas que más la gente me pide es que ore por dirección. Mucho, donde yo voy, donde nosotros vamos con el equipo de intercesores y de profetas, la gente quiere dirección. Hermana, tengo una situación y necesito saber qué hacer. Hermana, tengo un problema y no sé qué hacer. Hermana, tengo una situación, tengo una oportunidad y no sé si debo tomar esa oportunidad o debo esperar por otra situación. La gente quiere dirección. ¿Qué hago? So, a Holy Spirit, el Espíritu Santo está hablando constantemente. So, si tú estableces un sistema de comunicación, si tú estableces una relación donde el Espíritu Santo, tú le dices, buenos días, Espíritu Santo. Dile buenos días al Espíritu Santo. Dile Espíritu Santo, buenos días. Cuando tú sales de tu casa, unge tus pies. Agarra un potecito de aceite y antes de que te pongas tus sandalias o tus zapatos o tus sneakers, unge tus pies un poquito, aunque sea, y le dice, en el nombre de Jesús, pies míos, yo declaro sobre de ti que tú vas a caminar en los pasos del Señor, que donde Él te diga tú vas y donde Él te lleve tú irás. Y yo declaro sobre ti, pies de Dina Ramos, que tú vas a ir donde Él te dice, tú vas a seguir en sus pasos y tú vas a estar exactamente donde Él te lleve. Ustedes acknowledge, ¿cómo se dice? Tú lo incluyes en todas tus cosas, tú practicas esa amistad tienes que practicarla. ¿Qué te parece, Espíritu Santo? A mí me hace falta estos zapatos. ¿Tú crees que lo debo comprar? ¿Debo comprar estos zapatos? Usted le pregunta en todas sus decisiones, empieza a practicar la presencia de Dios.
Practica la presencia de Dios. No tienes que esperar a estar en la iglesia. No tienes que esperar a estar hablando en lengua. Así, ahora sí está la presencia de Dios. No. La presencia de Dios está contigo todo el tiempo. Usted se está bañando, usted está haciendo mecánica, usted está trabajando, usted, lo que sea que usted está haciendo, practica la presencia de Dios para que Él te hable, para que tú escuches su voz. Inclúyelo. Es como dos personas que van a pasar por una puerta a la misma vez. ¿Usted no me ha pasado? Van a pasar por la puerta. Oye, pero tú, pero yo, ¿qué? Dele usted, y el otro, no, dele usted. Bueno, y otra vez vuelven a pasar y los dos vuelven a pasar a la misma vez. ¿No le ha pasado? ¿No ha visto eso? Entonces, el Espíritu Santo es algo así. Es algo así cuando Él está contigo y Él es una persona. Es una persona, le aseguro que es una persona así. Entonces, cuando usted practica la presencia del Espíritu Santo y usted lo incluye en todas sus cosas, en el nombre de Jesús. El Señor quiere, mira lo que dice Isaías 46:9. Recuerden los primeros sucesos de antaño, porque yo soy Dios y no hay otro. Nada hay semejante a mí. Yo anuncio desde un principio lo que está por venir y doy por anticipado a conocer, y yo doy a conocer por anticipado lo que aún no ha sucedido. This is God speaking. Dios anuncia de anticipado. Él sabe. Él es Dios. Él no necesita, pero Él te lo quiere comunicar a ti. No dice Amós 3:7, ahí no está incluido, pero si tú buscas Amós 3:7, Él dice que Él no hace nada sin antes comunicarle. Porque ¿qué le parece? Que usted es mi gran amigo, que yo tengo un cariño entrañable con usted, pero yo voy a hacer lo que yo quiero hacer y usted no le comunico nada. Eso no es, ¿y qué gran amigo eres tú que no me dijiste, que no compartiste conmigo? No. Él comparte con nosotros. Antes de que suceda, Él te lo anuncia. Pero si tú practicas la presencia de Dios, Él va a hablar contigo y tú vas a escuchar su voz. Y tú escuchas su voz en el silbido de los árboles cuando el viento sopla. Y tú escuchas el silbido de la palabra de Dios cuando a veces yo he escuchado la voz de Dios a veces hasta cuando compartimos televisión. ¿Usted no me cree? Yo he escuchado la voz de Dios a veces hasta viendo televisión. Es sorprendente porque he estado orando en situaciones y le digo, Señor, quiero consultarte esto. He estado orando días y a veces semanas y de momento la voz de Dios, oh my God, esto es precisamente lo que estaba yo orando. Esa situación que está ahí en esa película, esa situación es así mismo. Y ya escuché la voz del Señor y ahí suelto y me voy para el cuarto a orar. Oh, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu de poder. Usted practique la presencia de Dios, porque Él te va a dar a conocer lo que Él quiere revelar en su corazón. Dios quiere que tú le conozcas. Él quiere revelar su corazón. Go ahead. So there's a series, hay una serie de cosas que el Señor hace y yo te quería comentar en esta noche. Por ejemplo, los meses. El azul no se mira bien. Liz, can you see it from back there? Oh, no se mira bien, ¿verdad? Chris, can you see it? ¿Esto azul? Ok, no se mira bien. Aquí, ¿sí se mira? No, pero no lo estoy viendo. El azul ¿No lo ves? ¿Allá atrás? ¿No? Bueno, aquí dice Nisan. Ese es el mes hebreo, es un mes hebreo. Aquí y está entre marzo y abril. Este mes hebreo se llama Iyar. I de punto, Y-A-R. Iyar. Este se llama Sivan o Sivan. Está entre mayo y junio. Este es el mes hebreo Tammuz o Tammuz, entre junio y julio. Este se llama el mes de Ab, y es entre julio y agosto. Este se llama el mes de Elul y está entre agosto y septiembre. Este se llama en Tishrei. Tishri es el mes en que estamos hoy. Hoy es el primer día de Tishri. No sé si tú lo sabías. Hoy es el primer día de Tishri y desde hoy contamos los 10 días, lo que le llaman High Holidays. High Holidays es los 10 días que nos llevan a el Yom Kippur, que es el día de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos, en el libro de las 3 fiestas más principales hebreas, que es la Pascua,
el Pentecostés y la fiesta de tabernáculos. La fiesta de tabernáculos es la fiesta más importante en el calendario hebreo. Y es 10 días empezando de hoy. ¿Okay? Y son las 3 fiestas sempiternas. Y podemos hablar del significado profético de las fiestas, pero hoy vamos a hablar del año 5782. El Elul, por ejemplo, es un acrónimo. Cada letra tiene un significado. Hay mucho simbolismo en el lenguaje hebreo. Y el Elul es un simbolismo que significa I am my beloved and my beloved is mine. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Esto es lo que significa Elul. El rey está en el campo. Hay mucho simbolismo. Estamos en Tishrei, que es entre septiembre y octubre. Este es el mes de Shvan, J-E-S-H-V-A-N. Y también se llama Mashvan. Está entre octubre y noviembre. Este es el mes de Kislev y está entre noviembre y diciembre. Este es el mes de Tevet. Seguro que estoy matando el nombre porque yo no sé hebreo, no sé cómo se pronuncia. Está entre diciembre y enero. Este es el mes de Shevat y está entre enero y febrero. Y este es el mes de Adar, que es entre febrero y marzo. Cada uno de esos meses tiene simbolismo profético. Dios habla por estaciones y por temporadas. Tienes que saber, cuando entramos acá, el pastor estaba comentando con los hermanos acerca del horóscopo. Sí, como la gente pues a veces no sale ni a la calle por leer su horóscopo, ¿no? Realmente esto tiene un fundamento en la palabra de Dios, porque cuando Dios habló al pueblo de Israel, Él determinó estaciones y tiempos. Cuando tú te encuentras en este año, ahora más adelante vamos a hablar del año 5782, ¿qué significado tiene ese año? ¿Qué significado tiene el mes en que estás viviendo? Para que tú entres en recibir dirección, para que tú recibas instrucción de lo que Dios está haciendo. Tiene el propósito. ¿Sabes que la Biblia dice en Proverbios 29, creo que 18 me parece, que el pueblo perece por causa de conocimiento? En otras traducciones dice el pueblo perece por falta de palabra profética. En algunas, cuando nosotros entendemos el significado de los meses, la Biblia habla acerca, este será el mes, el principio del año. Este será el mes. O sea, en la Biblia, si quieres escribirlo, Levítico 23 habla acerca de las fiestas y habla acerca de los meses. Entonces, Dios quiere que tú entiendas el significado de cada año, porque esos 5782 no son números, originalmente son letras. Y las letras son pictográficas, son simbolitos, son así como jeroglíficos, son simbolitos. Y entonces esos símbolos que son letras tienen valor numérico y tienen un valor fonético. Entonces, originalmente esos muñequitos o esos dibujitos son letras que tienen valor numérico, y así sabemos cómo es el 5782 o el año. ¿Qué significa ese muñequito, ese dibujito que tiene un valor numérico de 5782? El Señor quiere que sepas en qué año estás viviendo, en qué mes estás viviendo, cuál es la estación y la temporada, para que entiendas qué es lo que Dios está haciendo, para que recibas instrucción y revelación. Si Dios está anunciando y hablando, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que voy a hacer, esto es el movimiento que va a arropar la tierra. Entonces, tengo que prestar atención, qué es lo que Dios está haciendo, cómo es el movimiento, qué es lo que Dios está derramando en el mundo, en mi país, en mi casa, en mi tierra, en la región donde yo vivo, qué es lo que Dios está haciendo. Tenemos que entender las temporadas, las estaciones, los tiempos, para entender la palabra profética de lo que Dios está haciendo. Cada mes tiene un significado profético, y otro día les voy a traer
detalle cada mes, los 12 meses del año. Okay? So, por ejemplo, este es el Feast of Passover, que es la Pascua, ya tú lo sabes, está en Levíticos 23. La Feast of Unleavened Bread, que es los panes sin levadura, 23:6, Levíticos. Los primeros frutos, la fiesta de los primeros frutos, Levíticos 23. So, la fiesta de Pentecostés, Levíticos 23:17. La fiesta de las trompetas, así le llaman la fiesta de las trompetas. ¿Por qué? Porque es the Holy Convocation, es una convocación santa donde Dios está llamando a todo el mundo. So, el propósito, la gente dice que, no, porque eso es del Viejo Testamento. No, porque eso es del Viejo Testamento. Déjame decirte una cosa. En el 1500, creo que fue en el 1567, un erudito decidió llamarle al Viejo Testamento, Viejo Testamento. Pero los hebreos no le llaman al Viejo Testamento Viejo Testamento, porque el Viejo Testamento no es viejo, no ha expirado, no está nulo y todavía está vigente. So, alguien se inventó, búscalo, lo puedes buscar tú mismo en tus investigaciones. No le traje el nombre, pero lo puedes encontrar. Alguien se inventó, un erudito, un estudioso, se decidió que en el Viejo Testamento, vamos a llamarlo Viejo Testamento porque Viejo Testamento, y el Nuevo Testamento pues le llamamos Nuevo Testamento, pero eso no es originalmente así. Le voy a decir otra cosa más, y no se me vayan para que estudien, para que entiendas las cosas maravillosas que Dios hace. Originalmente, el lenguaje hebreo no tiene comas, no tiene puntos, y te voy a decir otra cosa, no tiene vocales, no tiene vocales. So, otra persona, déjame ver, yo creo que lo tengo por aquí, se inventó ponerle comas y puntos a la Biblia. Otro erudito, para que usted vea las traducciones que están saliendo, esté bien pendiente de las cosas, porque por eso es importante comparar las diferentes traducciones. Cuando usted lea, usted busque la Reina Valera y usted busque las otras versiones y usted estudie, por ejemplo, una de las versiones más antiguas que se conoce es la Biblia que se llama la Geneva. Hay muchas versiones, por eso es que yo tengo muchas Biblias. Tengo muchísimas Biblias pero gracias ahora al internet, pues no. I found it. Yeah. Okay. La persona que le puso capítulos, porque tampoco tenía capítulos. I'm going to kill this name, but el nombre no lo. Se llama Melito de Sardis. Melito de Sardis, en el siglo II, en el concilio de Nicea, decidió, la persona que le puso capítulos, la persona que le puso capítulos se llama Stephen Langton, Langton, Stephen Langton. Y la persona que le puso los números fue Robert Stephanus. Y otra cosa, no le pusieron puntos y comas y todo eso. O sea, te comento eso, no vayas a, no quiero confundirlo de ninguna manera, pero sí quiero que sepas que el lenguaje hebreo es rico en imágenes, en muñequitos, en simbolitos, ¿cómo le llamamos? ¿Cómo le llamamos ahorita? De esos muñequitos que es muy rico en dibujos y en pictográficos. So, es numérico, es fonético y es pictográfico. So, es importante entender la riqueza del lenguaje hebreo. So, mucho podemos hablar de eso. Can you go on? Cada festividad trae un significado profético. Go on. Entonces, el 5782. El año 5782
es el año hebreo, 5782. Ese 5 se llama Hei. El 8 se llama Het. A ver si me acuerdo. El 2 se llama Bet. Esos son los nombres de esa letra. Y entonces, una de las cosas que Dios está hablando es que vienen cambios drásticos, y eso quien no lo sabe, ya estamos viendo cambios drásticos, van a venir más cambios drásticos. So, Dios está hablando acerca de que ajustate, no te pegues tanto a algo que a la gente dice, ay, me muero si no tengo esto, ay, qué terrible que estoy, que si no, ¿qué voy a hacer si no tengo esto, si no tengo esto? Entonces hay como se pegan tanto a las cosas que si Dios los cambia, tienen una crisis. Tienen una crisis porque no se les hace fácil la transición, no se les hace fácil el cambio. Entonces es importante entender que Dios siempre está cambiando, Dios te va a estar moviendo. No te apegues tanto a las cosas, porque primero que nada, Dios te anda cambiando. Y segundo, el enemigo mira que tú estás tan apegado al carro, al trabajo, a la casa, a algo, al dinero, qué sé yo, a cuántas cosas. Entonces el enemigo, la fuerza de las tinieblas que están en los aires, están mirando que tú te pones una bola de 8 si no tienes eso. Ay, qué terrible, qué angustias y qué dolor, y qué cosa, estoy en ataque, hermana, tengo un ataque. Entonces es porque hay no es atadura, pero es una pegarse tanto que entonces se convierte en una necesidad, no porque sea necesidad, sino porque emocionalmente tú la convertiste en algo que se infiltró tanto en tus sentimientos y en tus emociones, que para despegarlo entonces se va a hacer más difícil. El enemigo está viendo que tú no puedes estar sin eso. Si tú no puedes, si es alguna pegadera que usted tiene con su carro, con su trabajo, con el dinero, con algo, y entonces el enemigo se aprovecha a atormentarlo a usted porque se ha dado de cuenta que usted sin eso se hace bola de 8. Yo no sé, ¿ustedes dicen así, bola de 8? Se hace así, se hace todo un enredado, ¿no? Bueno, entonces es importante, cada año, cada mes trae un mensaje profético, cada año trae un mensaje profético. En hebreo, cada letra es pictográfica. Todo lo que Dios habla mucho. Nosotros somos visuales y Dios habla mucho a través de imágenes, de muñequitos, de símbolos. Dios habla mucho acerca de números. ¿Alguna vez ustedes, Dios le ha hablado por números? Que hay gente que a veces ve, yo veo 11 donde quiera. El Señor me muestra 11, ¿no? ¿Verdad? El Señor me habla mucho por 10. 10. Yo, una de las veces que fuimos a México, el piso 10, que estuvimos en Cancún. Fui a una boda. ¿En qué mesa me sentaron? En la mesa 10. El Señor me habla muchísimo por 10, por 10. A veces el Señor te habla por números y los ves, a veces te despiertas y justo en el reloj aparece 444, ¿verdad? Y el alarma, el reloj que usted mira, y usted lo mira, ¡pum! Y oye, otra vez, pero hace ya 2 noches que me vengo despertando a las 444 y otra vez hoy a las 444. ¿Cómo así? El Señor te está hablando por ese número. El asunto de fonético, lo mismo. El Señor habla acerca de los sonidos, de los aromas, las facultades que Dios te dio, las facultades, los sentidos que Dios te dio, son puertas para el espíritu. Las facultades de oler, de sentir, de mirar, de ver, de escuchar, todas estas facultades que tú tienes, Dios te las puso a ti. Ahí. Cuando tú entras en esa transición de salir tanto de la carnalidad, de la manera humanista de pensar, de la manera de estar pensando como
el mundo y entras a un nivel de madurez espiritual donde sabes discernir los movimientos del Espíritu Santo, donde sabes y entiendes discernir las cosas que Dios está haciendo, esas facultades, ese nivel espiritual en donde tú estás desarrollando y estás creciendo, esas facultades llevan a otro nivel. Van a otro nivel, porque entonces ya no está clogged, ya no está cluttered, ya no está, ayúdame, ya no está tapado, ya no está, cuando tú entras a una casa o un lugar y hay todo, figuras y muebles y carros y cosas y cajas y todo, y usted, ay, si no por aquí, por aquí, por acá. Porque hay tantas cosas en todos lados. Eso es lo que le llamamos clutter. Eso es lo que le llamamos, hay muchas cosas por todos lados. Entonces, cuando nuestros sentidos, nuestras facultades, muchas veces están así, cluttered. Están cluttered, está por aquí, no, disculpe, por allá. Disculpe. Entonces, en cada vuelta, usted tiene el oído lleno o los ojos llenos de cosas. Y entonces, aún cuando Dios le está diciendo, mira, todavía tú no miras, tú no lo escuchas, no lo entiendes, porque tu cabeza está llena de clutterness, de cosas y de asuntos. Y entonces no escuchas y no disciernes la voz del Espíritu Santo. So, next. Creer en Jehová, Segunda de Crónicas 20:20, es bien fuerte. Ese versículo mucho resuena desde que entramos en el 2020. ¿Por qué? Porque habla acerca de creer en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creer a sus profetas y seréis prosperados. Eso es lo que dice Segunda de Crónicas, pero lo más hermoso que hablamos es que esto es 2, 2, 2. So, el 2 significa, no sé cuántas personas hay varios versículos en la Biblia que hablan de doble honra, doble bendición, doble porque te daré el doble. El segundo de Joel, que habla de la unción profética en los últimos días, habla que te restauraré al doble. El doble, 2 veces, 2 y 2 y 2. Pero no es como nosotros pensamos que si tú tienes uno de estos, bueno, pues yo le voy a dar otro, y entonces vas a tener 2. Ay, mira, tienes 2 controles. Entonces, no, en el Señor, el doble que él habla en el lenguaje hebreo no significa 2 de una cosa. Así no, en el lenguaje hebreo no así. En el lenguaje hebreo, cuando habla de el doble, habla de unlimited. Habla de algo que está continuamente fluyendo, algo que no tiene pare, algo que siempre está proveyendo, está habiendo provisión, está siempre fluyendo. So, el doble de Dios no es 2 de una cosa, como nosotros, tienes $1, bueno, pues le voy a dar otro $, y acá tienes 2, tienes el doble. No, ese no es el doble que nosotros, eso no es la mente de Dios. Es mucho más profundo, el doble. So, ¿por qué le menciono esto? Porque ahora nosotros entramos en el 2022. 20 es 2 veces 10. 22 es 2 veces double and double. Es 11 y 11, que significarían 22. So, el Señor está continuamente hablando de doble porque va a haber un derramamiento, doble porque va a haber un fluir, doble porque va a ser sin límite, doble porque no lo van a poder parar, doble porque no hay ministerio, ni iglesia, ni un local donde pueda detenerlo. No va a ser mío ni tuyo, no va a ser de Pensacola, ni de Miami, ni de Fort Myers, ni de West Palm Beach, ni de Orlando, no va a ser de Kansas City, ni de California, ni de ningún Texas, sino que va a ser un movimiento del Espíritu Santo que va a fluir sin límite. Dios está anunciando que va a haber un ilimitado fluir de su presencia. Va a haber un movimiento de su presencia terrible, donde, le voy a decir una cosa, personas que usted no se lo esperaba, personas drogaditos, gente que usted, pero y ese profetizando, y ese hablando en lengua, y ese orando por los enfermos y sanándose, ¿cómo así? Si ese estaba los otros días allá metiéndose droga, si ella estaba por allá vendiendo lo que y haciendo cosas que no eran buenas.
No, y ahora está orando por los enfermos, se están sanando. ¡Wow! ¿Estás segura que eso es Dios? ¿Estás segura que eso es Dios? Porque a lo mejor no es Dios. ¿Estás segura que eso es Dios? Porque a lo mejor es porque va a haber un movimiento. No es que tengas que esperar estar 3 años en el seminario bíblico o 3 años estudiando teología. Dios va a usar los niños. Dios va a usar la gente recién convertida para usar milagros y maravillas. Va a ser un fluir increíble de la palabra, del poder de Dios. Va a ser algo que nadie se lo va a imaginar que sería posible que Dios hiciera tal cosa. Sí va a ser posible. Sí va a ser posible. El alfabeto hebreo es muchos símbolos. Es algo hermoso porque un simbolito tiene lo que le llamamos multidimensional. Habla multidimensional, o sea, tiene un símbolo, un valor numérico, tiene un valor fonético, tiene un valor pictográfico y tiene más todavía, porque habla de multidimensiones. Habla del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque es el Ruach de Dios. ¿Usted no sabe qué es el Ruach de Dios? Es el Espíritu, porque está la palabra hablada y está la palabra escrita, que es otra de las interpretaciones de la Biblia. El Ruach de Dios es el Espíritu de Dios, el Espíritu activo, el poder de Dios manifestado. Ese es el Ruach de Dios. Cuando tú ves el poder de Dios manifestado, es el Espíritu Santo, el poder, la fuerza de Dios, creativa o destructiva también, porque también puede ser un ruaj de Dios para poder destructivo. Pero es mucho, es tan rico, hermanos. Lo que yo les puedo decir es bien poquito, hay tanto. Hermanos, yo me paso la vida. Yo no puedo estar, y mi esposo lo sabe que está ahí sentado, yo no puedo estar sentado 5, 6, 7 horas estudiándolo. Y me dice, qué hermoso Dios. Y no me paro y me pareciera que fueran 5 minutos. Es hermoso todas las cosas que Dios habla y muestra. Go on. Don't pay attention to that. We're gonna, I'm sorry, okay. Go on. Iba a poner las 3 fiestas, pero ya ustedes ya saben. This is good. Go up a little bit more until we get all that. Okay, there you go. Okay. Se lo puse aquí. Es bien interesante. Esto es una de las cosas básicas acerca de las letras. Por ejemplo, ahorita que vamos a ver, ves que cada una tiene un nombre, ¿ves? Y tiene un símbolo y tiene un valor numérico. All right? Es bien interesante, hay mucho más, hermanos, honestamente, es tan rico estudiar todo el simbolismo profético que Dios habla. Cuando la gente le diga, cuando le comparta un sueño, cuando le comparta una visión, cuando algún hermano le comparta, usted estudie, una persona vio un número, busque el significado del número. Una persona vio un perro, un águila, vio un fuego. Busque el significado en la Biblia y busque y estudie lo que Dios habla cuando sucede que el agua corre o cuando sucede una espada se muestra. Busque el significado porque Dios habla por simbolismos, mucho por simbolismos. Fíjate bien, porque vamos a hablar acerca del 5, el vamos a hablar de Shalim y vamos a hablar de esta es otra, y vamos a hablar de Bet. Okay, can we go on the next one? Dios continuamente nos revela símbolos que hablan y comunican una nueva revelación de sus propósitos. Okay? Nosotros estamos en el mes que se llama Tishri. Tishri es el mes donde el Señor, ya en el mes de Av, que es el mes que pasó hace poquito ahora, el mes de Av que está entre julio y agosto, el mes de Av, A-B,
es el mes donde se cree, históricamente, donde salió el pueblo hebreo de Egipto. So, el pueblo hebreo salió de Egipto durante el mes de Ab. Salió, por eso salió con todas esas cosas. Cuando llegaron allá al monte Sinaí, el Señor le habla, el Señor le dice. Hay mucha revelación en todos estos meses. Tienes que ver el significado de los meses. Lo vamos a ver en otra ocasión, vamos a hablar de eso. Estamos en el año, hoy empezó el año 57-82. El 5 es Hey, que no es Hey, es Hey. El Hey. El 7 tiene este simbolizo y este es otro Hayim. Y este es el 8, que es el Het. Y este es Bet. Okay? Esto le puse esto, pero hay más, mucho más. Si usted estudia y va a encontrar muchísima más revelación. Hey habla acerca de ver, habla acerca de revelación, habla acerca de espíritu. El símbolo es una puerta abierta donde entra. Cuando usted habla de ventana, está hablando de una entrada de afuera, es una revelación, es un ver. Usted se acerca a la ventana y usted mira para afuera y usted puede observar lo que está sucediendo. Uno de los significados proféticos de Hey o del número 5 sí es gracia. Muchas personas dicen, ¿verdad? Es gracia, right? Pero significa revelación, significa espíritu y significa ver. Okay? El 7, sabes que muchas personas dicen que es el número perfecto de Dios, el número que significa completion o completación. Completación es una palabra. Completo. Este número también significa espada, también significa arma de weapon. A weapon es arma, se dice, ¿no? Arma. Y también significa corona o crown. A crown. Esto todo es algo que habla acerca de ello. Este número 8, tú sabes que significa nuevos comienzos, ¿right? ¿Cuántos saben eso? El 8 significa nuevos comienzos. Además de significar nuevos comienzos, el símbolo habla de vida, porque por la puerta entra luz, por la puerta entran las personas, por la puerta entra vida. Esto es como un símbolo de puerta, pero habla, el número, el Het, o el 8, este símbolo, es bien complicado, o no complicado, sino mucha gente le llama misterioso. Misterioso porque este es a unit, es una unidad, single, one, pero este es compuesto. Este no es una unidad, este es compuesto y es compuesto de Vav, que es el 6, y es compuesto de Hayim, que es el 7. El Vav significa personas. Y el 7 significa tiempo. El 7 también significa tiempo. El 8 es una combinación y habla acerca de pasar tiempo con las personas o pasar tiempo con la comunidad, pasar tiempo porque el Dios derrama vida, Dios derrama puerta. Es algo que habla de oportunidades. Habla de transición. Cuando tú pasas de una puerta a otra, pasas por una puerta, saliste de una esfera y entraste a otra esfera. Es uno de los símbolos de la puerta. Saliste de una puerta, saliste de un área, de una dimensión y entraste a otra dimensión. Es uno de los símbolos proféticos de la puerta. Okay? Mucho podemos hablar de Het. El 2 es Bet. Esto no es Bet, esto es Bet. Y habla acerca de poder, de espíritu, de casa, de morada. Habla acerca de a dwelling place, an abiding place. A place where, una abiding, donde mora, donde la gente vive. Okay, habla de poder, el poder que viene del origen
de la casa, del principio, de lo básico, de la fundación. Okay? So, si vamos a ver esos, okay, en hebreo el año se escribe en letras que tienen valor numérico y sonido, frecuencia o fonético. Okay, so go on. Okay, so now, en hebreo, otra de las cosas más interesantes también que aprendí es que no se lee, nosotros leemos de izquierda a derecha, ¿correcto? Nosotros cuando tú vas a leer un libro, pues tú empiezas de acá, y lees de izquierda y lees de izquierda. En hebreo no. En hebreo es como los chinos o los asiáticos que leen de derecha a izquierda. Se leen de derecha a izquierda. Eso es interesante. So, cuando tú hablas del año 57-82, en vez de poner, como en los países suramericanos, nosotros ponemos el mes primero y luego el día y luego el año. Pero en muchos países latinoamericanos siempre ponemos el día primero y luego el mes y luego el año, right? Entonces es un poquito diferente. Y entonces así mismo, entonces en vez de escribir 57-82 ponemos el 2875, ¿ok? Porque estamos leyendo de arriba para abajo como el lenguaje hebreo es, ¿ok? So, si el 2 te habla de viento, si el 2 te habla de espíritu ilimitado, ¿recuerda que hablamos de ilimitado? Si el 8 te habla de vida, te habla de puertas, de oportunidades, de transición. Y el 5 te está hablando, el 7 te habla de espada, de corona. ¿Por qué espada o corona? Acuérdate que la mayoría de las personas saben que el 7 es completion o completación. ¿Cómo se dice eso? Completo. Algo que se completa. Entonces, el 7 también habla de espada o de corona, porque el 7 completa una temporada, completa una era, completa una estación. Por ejemplo, cuando a David lo hicieron rey y le pusieron una corona sobre su cabeza, terminó una era y comenzó otra. You understand? Terminó una era y comenzó otra. Entonces, ¿por qué la espada? David creció en la mayoría de los salmos, él los escribió mientras huía de Saúl, mientras estuvo esos años donde Saúl le hizo la vida imposible. Y él escribía y la mayoría de los salmos habla acerca de sus aventuras de guerra y de la liberación y de esperanza, y tú eres mi refugio y ayúdame y todo eso. Eso es los años. Entonces habla de espada porque el tiempo de espada es una era, es una estación, es a season, es a time donde es específico, es right there. Yeah. ¿Alguna vez usted ha leído en el tiempo de que los reyes salen a la guerra? ¿No lo has oído? ¿No lo has leído? Hay un versículo así. Lo has leído, dice, en el tiempo que los reyes salen a la guerra. Y David no salió a la guerra en aquel tiempo, sino que sucedió lo que sucedió con Betsabé. Pero lo que me refiero es que había un tiempo de salir a la guerra. Era una temporada, era específica en la que había esa temporada, es la temporada del tiempo de guerra. So what I'm saying, lo que quiero decir es que hay una estación, un tiempo específico donde se hace guerra. Y el 5 es ver revelación, la gracia que se abre, que se derrama la gracia, se abren los ojos, se abren las puertas, y Dios te causa que tú mires, que tú veas, que tú entiendas, porque ver es entender. Entonces suma esto, más esto, más esto, más esto, y tenemos el año 57-82. Más podemos decir, porque hay muchos más, es el 2, el 8, es cada uno. Pero quería resumirlo de esta manera.
para enseñarles cuando consideras los meses. Consideras los meses de las estaciones, de los años, y consideras los años y el símbolo que significa cada valor numérico, cada valor fonético. Entonces, una de las cosas que significa el Hey es, el Hey significa, cuando el libro de Salomón, de Songs of Solomon, Cantar de los Cantares, cuando hay una parte donde de la novia le dice, porque miraba por la celosía de las y miraba, en inglés dice diferente. Okay. Habla acerca de hey, cuando miras acerca de él. Se encuentra, son simbolismos pictográficos que están a través de toda la Biblia, pero no lo ves porque la traducción no es como el hebreo. Por ejemplo, en los Salmos habla mucho acerca de, en Proverbios habla mucho acerca del hombre iracundo no obra sabiduría, porque la ira no obra sabiduría, right? ¿No es leído? Bueno, en hebreo no dice la ira no obra sabiduría. La Biblia en hebreo dice el hombre que sus narices flares, como los toros que hacen y la nariz le hace así. No sé cómo hacerlo, pero en hebreo dice así. En hebreo dice que la persona a quien la nariz y así no obra justicia. Es pictográfico, te digo, es pictográfico, es un símbolo, y muchas traducciones así como esa, es un símbolo que habla como que te da una imagen, te da un dibujito que te hace entender. ¿Usted ha visto alguna vez un toro fajando? Sí. ¿Ha visto un toro fajando? Que se muere, pero él faja. Pero el toro, no importa lo que suceda, le dice, te vas a romper la cabeza contra ese muro de ladrillos, no importa, lo va a fajar por ahí para abajo. Y él le echa para adelante aunque se muera, aunque le dé el muro de ladrillos, no importa, pero él faja. Entonces, ¿por qué les digo eso? Para que tengan la imagen de cuando una persona está así, así bien enojada, como esa, me la voy a desquitar, me voy a vengar y todo eso. No importa que usted le diga la sabiduría, que usted le diga, mi hijo no va porque la ira es tan fuerte en la persona que no hay palabra de sabiduría que usted le pueda decir, porque ya perdió todo buen consejo y está fajado a hacer lo que quiere hacer. Entonces esa es la imagen que habla el lenguaje hebreo cuando habla de una persona que está enojada, no entiende razón. No entiende razón. Usted no ha visto cuando una persona está histérica, hay que decir, no, ¿por qué? Porque la histeria es también así como el enojo. O sea, no entiende porque ya no está escuchando. No está escuchando. Esto perdió todo el sentido común y está en un mundo de ira o de despair. Entonces, do we have another one? Was that the last one? I think. Okay. Oh, sí tenemos esa. Okay. Gloria a Dios. Okay. So, cuando estábamos. Okay, can you give me the before? Yeah, the previous one. All right. So, el 2, viento o espíritu. El 8, vida, puerta, más. Le puse más. So, add it up. So, súmalo, vida o puerta. Espada o corona, que es oportunidades, que son cosas que van a suceder. So, el ver, el 5 en revelación. So, si tú sumas esto, más esto, and then give me the other one. Alright. Entonces vamos a tener, por eso es una de las maneras en que los profetas interpretan, en que los profetas, usted ha visto cuando hay ministerios, no thank you so much. Gracias, permiso. No sé si usted ha visto, por ejemplo,
St. Jacobs, que se reúnen con muchos otros profetas, y tiene The Global Prophetic Alliance, o también Jane Hammond, Josh Sheets, y hay muchísimos otros profetas a nivel internacional o a nivel nacional que se reúnen con otros profetas y entran en una temporada, en unas semanas de oración y ayuno, de la búsqueda de la presencia de Dios. Y estos profetas, cuando salen de esa temporada, que han estudiado y buscado la presencia de Dios, salen y vienen, y ahora al final de año va a empezar. Usted va a ver eventos y conferencias proféticas del año nuevo, del año 57-82, y van a empezar a profetizar y van a empezar a hablar. El año 57-82, el Señor está hablando, y esto va a suceder, y esto va a suceder, y esto, el Señor me muestra que esto. Es porque se han metido a estudiar, y es porque Dios le ha revelado y Dios le ha abierto los ojos para entender los tiempos y las estaciones y las temporadas y los movimientos, las cosas que Dios está haciendo. Que nosotros, yo también lo hago. Pero eso, aparte de escuchar la voz de Dios, es una de las maneras que yo le puedo enseñar a usted a que usted busque la dirección, la instrucción. ¿Se acuerda que al principio estábamos hablando? Le dije que muchas de las personas que nos comparten peticiones de oración es porque quieren instrucción, dirección. ¿Se acuerdan que se lo dije? Entonces muchas personas quieren saber, hago esto, no hago lo otro, hago aquello, necesito dirección, necesito que me orientes, necesito que me digas qué hacer. Yo no te puedo decir qué hacer a menos que el Espíritu Santo me diga qué hacer. Y lo que yo hago lo puedes hacer tú también, porque esto no es mío, esto es de Dios, y Dios te lo da a mí, me lo da a mí, te lo da a ti también. Es una interpretación de los tiempos, de las estaciones, de las temporadas, del fluir de la presencia de Dios. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en el mundo? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en Estados Unidos? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en el gobierno? ¿Qué Dios está hablando acerca de este mes de Tishri? ¿Qué significa Tishri? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que históricamente ha pasado en el mes de Tishri con el pueblo hebreo? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que ha pasado en la historia bíblica? Durante este mes de Tishri, ¿qué cosas han sucedido? ¿Cómo Dios se mueve en este mes? ¿Por qué se llama Tishri? ¿Qué es lo que Dios dice acerca de este mes? Por eso es que Dios se mueve y Él habla acerca de estaciones y temporadas, layers en niveles. Por eso dice la Biblia que Dios nos lleva a una ¿cómo se dice? De gloria en gloria, o de nivel en nivel. Estas son cosas que están en la Biblia, y mucho más podemos hablar, y ya me pasé del tiempo. No tengo mi reloj. 9:20. Santo, ya me van a regañar. Es mucha información, pero por lo menos le da una appetizer. ¿Cómo se dice? Espero que le haya provocado hambre de conocer más, porque no es demasiado para condensarlo en una hora, pero es hermosísimo conocer cómo Dios habla y cómo Dios, el simbolismo profético de los tiempos y de las estaciones. Amén. Gracias, bendiciones.